Bueno, este es el problema 251 del CDQ y nos pide obtener la resistencia equivalente entre las terminales A y B de cada uno de los circuitos. Son dos. El primero tiene esta resistencia aquí en paralelo entre las terminales A y B. En el segundo cambian valores de las resistencias, pero esta resistencia también cambia de posición a la parte de arriba, la que está, digamos que junto a la terminal A. Así que uno por uno vamos a dándole solución. Para empezar, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? La manera más rápida y fácil es determinar cuáles son los puntos de la red delta o T que queremos transformar a la otra. Pueden ser esos tres puntos, los marcados en rojo, o pueden ser los otros tres puntos. Bueno, estos mismos dos, que sería pues, este y este. Entendamos ese asunto de que los puntos de arriba y abajo, estos dos son el mismo. Eso no cambia. Los dibujo así, pues para resaltar cuál es la parte que voy a transformar, porque esta transformación, de cualquier modo, tengo redes Y las voy a transformar a redes delta. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, pues, la más fácil es la que tiene valores iguales. Esa no hay que decir, bueno, no hay que hacerle muchos esfuerzos, se transforma rápido. Y la otra, la que tiene valores diferentes, esas son las que hay que aplicar la ecuación, pues para esto, ¿no? A ver, dejo de compartir el libro para ver las ecuaciones. Vamos a usar estas de la parte derecha. Entonces tenemos que nombrar forzosamente la resistencia A, resistencia B y resistencia C. O bien, más bien, primero empezamos con los nodos, o sea, ABC, y con eso ya vamos viendo en dónde están las A, B y C resistencias, ¿no? Como dije, lo voy a hacer con los puntos rojos, entonces esto no importa. A, B y C. Y todas las resistencias, bueno, entre el punto A y el punto B me queda R1 y R2. Entonces esta la voy a llamar R1, esta la voy a llamar R2 y esta la voy a llamar R3. Así tal como está en esto, ¿no? Y el punto verde, pues es el nodo central, el punto N, que ahí se marca en la transformación, ¿no? Las ecuaciones de transformación me van a transformar a resistencia B y resistencia C, y son estas, R1, R2, más R2, R3, más R1, R3. Vienen en pares, divididas todas entre R1. Para RB, pues los pares cambian. No es cierto, los pares se mantienen constantes y la que cambia es la resistencia de división. Entonces, procedo, ¿no? Todas las resistencias son iguales, por lo tanto, R1 por R2, en todos los casos me va a dar 100. Y esto, pues en todos los casos, 300 entre R1, que es 10, 300 entre R2, que es 10, y 300 entre R3, que es 10. Por esta razón es la que decía yo que esa es la manera rápida. Si fuera, que hubiera yo tomado la red verde, los puntos verdes, entonces R1, R2 iban a estar en 100,
pero R2, R3 era 200, ajá, y R1, R3 también eran 200, ¿no? Y hubieran salido 500 entre 10, 500 entre 20 y 500 entre 20. Dos resistencias iguales y una diferente. Como quiera que sea, para este caso, estas tres resistencias RA, RB y RC se transforman en que, pues, todas son de 30 ohms. Y por lo tanto, nuestra red se transforma en esta otra, el punto A. Bueno, la resistencia de 30 no entró en el asunto, pero estas otras resistencias sí. Y esas otras resistencias, pues las tengo que poner ahora de esta manera. Dejando las dos resistencias de 20 exactamente igual. Entonces, lo que no cambia, para no estarnos confundiendo, lo voy a poner del mismo color. Estos son 30, y acá están las resistencias de 20 y de 20. Esas no cambiaron. Las que cambiaron, pues son esas, pero estas son de 30, 30 y 30. Bien, ya está transformado el circuito. Ahora falta, pues, obtener la resistencia equivalente entre las terminales. Esa resistencia equivalente, bueno, este cálculo ya no me sirve, entonces lo voy a borrar. Esa resistencia equivalente, pues debe de ser estos paralelos de 20 con 30. Y si yo hago pues el paralelo de 20 con 30, la multiplicación de 20 por 30 entre 20 más 30, me da 600 entre 50. Ajá. Y esto es igual a 12 ohms. Vamos, no hay mucho que comentar acerca de eso. Hay otro paralelo aquí entre estas dos resistencias de 30, entonces, pues recordemos que si sacamos el paralelo de algo con sí mismo, es exactamente dividirlo entre 2. O sea, esto nos va a dar 15, pero pues lo escribo para que quede claro. Sería 30 por 30, entre 30 más 30. O sea, esto es 900 entre 60. Y aquí, pues es 90 entre 6, eso es 15. Y este circuito se va a transformar entre el punto A y el punto B en una resistencia de 15, y acá va a tener dos resistencias de 12. Así queda. Entonces 12 y 12 están en serie. No hay ninguna otra posibilidad. O sea, pues este punto y este punto hace un paralelo de 2 y deja esta resistencia. Estas dos dejan esta otra y las dos se suman para dar 15 paralelo a 24. Entonces, haciendo ese paralelo, la resistencia equivalente, 15 paralelo a 24, o sea, 15 por 24 entre 15 más 24. Y esta resistencia, bueno, es así, es así, voy a usar la calculadora.
nos va a dar un valor de 360 entre 39. O sea, 9.23. Bueno, esto es exactamente en ohms. Y para darnos una idea equivalente, 9.23 ohms. Siendo pues, el final de la solución de esta primera parte del circuito. En este segundo circuito, ahora la resistencia no está en paralelo a los terminales A y B, está entre en la terminal A y el primer nodo de la transformación. O sea, acá tenemos varias opciones de transformación, ¿no? O sea, la roja, esa es una de ellas. La otra posibilidad es los dos puntos A de rojo con este punto verde. A lo mejor y no se distingue fácilmente porque sería transformar la red de arriba, la que tiene con 30 ohms, con 10 y con 20, y ahorita yo voy a transformar la de 10 con 5 y 20. Esas son las que voy a transformar. ¿A qué forma de red voy a llegar? Esa es la parte importante, ¿no? Tengo el punto A, esta de 25. Entonces, este punto A, este punto B y este punto C no los voy a tocar. Y sí voy a poner entonces la otra, esta es la de 30. Aquí voy a poner la de 15. Y obviamente hasta acá el punto B. Y voy a llegar a una red de este estilo. Estos valores son los que desconozco y según esto, bueno, la figura, si tenemos el punto A, el punto B y el punto C, implica que transformar de red Y a red delta, esta sería R1, R2, R3, así las voy a marcar para no confundirme en la ecuación. Y como resultado, entre el punto A y el punto C me da RB. Entre el punto A y el punto B tengo a RC. Y entonces esta sería RA. Entre el punto B y el punto C. Así están, ¿no? Este es el A, este es el C. Pues va, hay que aplicar las ecuaciones. Dijimos que la resistencia A es igual parejas R1, R2, R2, R3 y R1, R3 sobre pues R1, R2 y R3. Entonces, RA es igual R1 con R2, 10 con 20. Más R2 con R3, 20 con 5. Más R1, R3, 10 con 5. Esas son las parejas de arriba. Esto no cambia, entonces voy a hacer un cálculo solamente y lo voy a dividir ahorita en RA con 10. RA es igual a, hago el cálculo, 10 por 20 son 200, más 20 por 5 son 100, más 10 por 5 son 50, sobre 10, 350 entre 10. O sea, RA es de 35 ohms, RB, los mismos 350, pero divididos entre R2, o sea, entre 20, y RC es lo mismo, pero dividido
entre R3, que es 5, o sea, 350 entre 5. 350 entre 20 son 17.5. Y 350 entre 5, pues son 70. Listo, ya está resuelto la transformación. Pues nada más tengo que colocarlos en su respectivo sitio. O sea, esta es la de 35. RB, esta es la de 17.5. Y esta es la de 70. ¿Qué seguiría en este ejemplo? Pues armar los paralelos. Acá tenemos uno. Acá tenemos otro. Esas dos resistencias en paralelo. Y nos quedan estas dos en serie con la de 17.5. O sea, la red final que nos queda es esta de 25. Acá está 17.5. En la parte de arriba nos va a quedar una resistencia equivalente que va a ser 30 paralelo a 70. En serie con otra resistencia de 35 paralelo con 15. Entonces, pues hay que dar resolución. Lo dejo para hacerlo ahorita. Lo que sigue, 30 paralelo a 70. O sea, 30 por 70 entre 30 más 70. Esta parece fácil. 3 por 7 son 21. 0, 0, 2100 entre 100. Ah, pues sí, está fácil. Esta es de 21 ohms nada más. Y ya tenemos la primera. Y 35 paralelo a 15 es igual lo mismo. 35 por 15 entre 35 más 15. O sea, 35 por 15 es 525 entre 50. 10.5. Pues mi circuito me quedó ahora ya transformado. Esta resistencia de 25, 17.5. Y acá una sola resistencia que es la suma de los dos. 31.5 ohms. ¿Sale? Este resultado con este resultado se suman y me da este. Y ahí sí hay que usar la calculadora, ¿no? 17.5 multiplicado por 31.5 entre la suma 17.5 más 31.5. 11.25 ohms. Nada más lo expreso, o sea, 17.5 paralelo a 31.5. 11.25 de ohm. Y eso sumado con 25. 36.25. La resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. Para dar ya solución final a este ejercicio.
El ejercicio 224 del libro Sadiko, para el circuito de la figura 288, o sea, la figura que tenemos acá ya dibujada, encontrar V0 entre, o sea, voltaje de salida entre voltaje de entrada en términos de alfa. Nos piden una expresión algebraica, pues eso es lo que hay que hallar. Y en términos de R1, R2, R3 y R4. Hasta ahí la primera parte del problema. Segunda parte, si las resistencias son iguales, las cuatro, ¿cuál es el valor de alfa que produce el valor absoluto del voltaje de salida respecto al de entrada igual a 10? Pues vamos a hallar esta cosa. Primera parte de este circuito. Como toda esta línea está recibiendo todos los elementos, a esa línea le vamos a llamar tierra, aunque no vamos a utilizar el concepto, pero es bueno y conveniente decir que ese es nuestro voltaje igual a cero. O sea, por definición, pues tierra tiene un voltaje igual a cero, siempre. La parte izquierda del circuito, o sea, la voy a puntear nada más. Esta parte es muy fácil hallar I0 porque, pues dice la ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y las resistencias R1 y R2 están en serie. Entonces I0 va a ser igual al voltaje de la fuente sobre R1 más R2. Démosle valores R1 y R2 y encontramos algo. Aquí, pues nada más es el observar el circuito y escribir la ecuación que lo caracteriza. Esta es. A lo mejor más adelante, considerando si las resistencias son iguales, de una vez la coloco aquí, pero pues no tendría por qué estar acá. Entonces, la corriente de salida es el voltaje de la fuente sobre 2 veces la resistencia. Aquí la dejo, pero no la voy a usar ahorita. Segunda parte del circuito, la parte de la derecha. Es independiente, pero en esta segunda parte del circuito, el voltaje de salida, va a ser igual, según la ley de Ohm, la misma ley de Ohm, a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, ese voltaje de salida va a ser igual a alfa I0. Este es el valor de la fuente de corriente. Ahorita voy a sustituir este I0 acá. Multiplicado por R3 paralelo a R4. Dicho de otra manera, haciendo las sustituciones correspondientes, esto me queda como alfa por el voltaje de la fuente entre R1 más R2, ya está sustituido, multiplicado por R3, multiplicado por R4, dividido entre R3 más R4. Y ahora sí, con álgebra, pues no hay de otra. Aquí en la parte del denominador, que es la primera que hay que hacer, esta nos debe de quedar R1 más R2, multiplicando a R3 más R4. No hay de otra, o sea, no se puede reducir en absolutamente nada este problema. Ahora, este es el denominador. Esto dividido entre R1 más R2 me va a quedar R3 más R4. Y R3 más R4 lo voy a multiplicar por alfa. No, ¿qué estoy diciendo? Si esto no es, no es suma. Aquí no hay una suma. Directamente también se multiplica arriba todo, ¿no? Entonces, alfa, voltaje de salida, ni siquiera hay que poner paréntesis, porque todas se multiplican, R3 multiplicado por R4. Y esta es pues, la ecuación que nos están pidiendo. Hasta el inciso 1. Bueno, no hay incisos, pero en la primera parte del problema. Segunda parte del problema, acá
Todas las resistencias son iguales, entonces por eso utilicé esta de 2R. Pues lo mismo voy a hacer. Ahora voy a agarrar esta expresión de voltaje de salida. Bueno, esta es ya la primera parte. Entonces voy a agarrar la expresión de voltaje de salida. Alfa, voltaje de salida, R3, R4, R1, R2 más R2, dividido entre R3, R4, más. Y ahora sí le voy a poner la condición que todas las resistencias son iguales. Entonces, si R1, R2, R3, R4, todas son iguales a R, ¿qué obtengo? Pues alfa de S multiplicado por R por R, pues R cuadrada, sobre, paréntesis, R1 más R2, ya habíamos dicho que era 2R, pues acá lo pongo como 2R, multiplicado por 2R, porque R3 más R4 son iguales, entonces es esta. Ya con esto, este término es el mismo, entonces sería igual a decir alfa, voltaje de salida, R cuadrada, entre 4R cuadrada. Y aquí la magia, ¿no? Porque pues, R cuadrada se elimina. Y me falta pizarrón para la siguiente parte, entonces pauso esto. Antes de borrar, lo que dije de tener el positivo de una fuente conectada a tierra implica que toda esta parte del circuito va a trabajar con voltajes negativos, entonces aparece este signo menos en toda la ecuación, y si de aquí despejo BS, me queda la expresión que me están pidiendo como solución de la primera parte del circuito. Ahora sí borro. Aquí, ahora sí, retomando, si el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a alfa sobre 4, pues eso es todo. Esto lo debo de igualar. ¿Dónde está el menos? Menos alfa sobre 4. Ahora me piden cuál es el valor de alfa que me va a eliminar el signo. Valor absoluto de voltaje de salida entre voltaje de entrada, sin signo, y ahora multiplicado por 4. Pues aquí no hay de otra. Entonces, alfa debe de ser igual a no, ¿qué hice? Porque lo estoy multiplicando por 4, esto sigue siendo entre 4. Esto es igual a 10, y así ya está rápido, porque entonces alfa debe de ser igual a 40. Y ese ya es el final del circuito.